Hola chicos, ¿cómo están? En este video les mostraré cómo utilizar los diferentes tipos de interpolación que trae Mojo. Ya lo hemos visto en los 200 y pico tutoriales que he subido a este canal, pero de manera individual, y pues en este video les mostraré todos los tipos de interpolación juntos para que más o menos entiendan cómo utilizarlos. De manera predeterminada tenemos el tipo de interpolación Smooth. Podemos activar los tipos de interpolación aquí para elegirlos en esta pestañita de aquí, o dando clic derecho sobre un fotograma pues desplegaremos el mismo tipo de lista para elegir los tipos de interpolación. De manera predeterminada, como les decía, viene el tipo de interpolación Smooth, que es digamos así un movimiento suave para la animación. Si nosotros damos play podemos ver que es un movimiento suave. Digamos que es uno de los que normalmente se usan a la hora de estar animando. Es un tipo de movimiento suave, como pueden ver. Y el segundo tipo de interpolación que tenemos es el lineal. Seleccionamos los fotogramas, activamos el tipo de interpolación lineal. Como pueden ver, el tipo de fotograma ha cambiado, el diseño del fotograma ha cambiado, y pues si nosotros damos play podemos ver que la pelota número 2 se mueve a una velocidad constante. Eso quiere decir que la velocidad de inicio es la misma velocidad que tendrá al final. Y pues este tipo de interpolación normalmente no es muy utilizado porque se considera que es muy rígido el movimiento y se ve antinatural. Entonces ya hemos visto el smooth, el lineal. Ahora toca ver el tipo de interpolación easing in out, que es un movimiento que se le vamos a dar a la pelota número 3. Seleccionamos los frames, easing in out. Este movimiento lo que hace es que va a tardar un poquito más en iniciar el movimiento de la pelota, pero a medida que vaya avanzando va a coger más velocidad hasta llegar a su punto final. Como pueden ver, voy a dar play. Como pueden ver, tarda más en arrancar, pero llega mucho más rápido a su destino. Eso es lo que hace el tipo de interpolación easing out. Lo vamos a ver más detalladamente. Fíjense en la pelota número 3, esta de aquí. Avanza en la línea de tiempo y las demás pelotas ya se empezaron a mover, pero esta se mantiene estática. A medida que vaya avanzando la línea de tiempo, esta va a ir agarrando velocidad hasta llegar mucho más rápido a su destino. Y seguido pues tenemos el mismo tipo de interpolación easing out, solo que separado, para que tú puedas elegir el inicio y el final de la animación. Es esto mismo, pero separado, para que tú puedas elegir si quieres iniciar con el easing in al inicio y poner otro tipo de interpolación después. Es lo mismo, solo que lo han dividido en dos secciones. El otro que tenemos aquí es el Bezier, que es el que la mayoría utiliza. Ahora lo vamos a dar a la pelota número 3. Seleccionamos los fotogramas, Bezier. Y este tipo de interpolación tiene que ver con el Motion Graphic. Lo tenemos que activar acá. El Motion Graphic, esto nos da un control total sobre el movimiento que tendrá nuestra animación, en este caso la pelota. Damos doble clic aquí y como pueden ver se nos han activado en la línea de tiempo los fotogramas y sus respectivas curvas para nosotros estarlo manipulando de esta manera y tener un mejor control del movimiento. Este es un poco complejo, daría para un video aparte, pero más o menos se los explicaré aquí de manera rápida. Si nosotros tenemos esto aquí, como pueden ver, el movimiento es similar a lo que tenemos en el Smooth, pero a medida que vamos avanzando en la línea de tiempo, nosotros podemos, con el scroll del mouse, podemos, digámoslo así, hacer zoom a estas cosas de aquí. Y aquí tenemos unas pequeñas guías que nosotros podemos ir manipulando, y aquí nosotros podemos tener un mejor control del movimiento de nuestra animación. Podemos hacer que el movimiento sea constante, de estilo la interpolación lineal, o podemos hacerlo suave, podemos hacerlo incluso más rígido. Aquí nosotros vamos a poder controlar la velocidad de arranque, la velocidad de final y esas cosas, pero esto es un poco complejo de entender, pero más o menos te da todo el control que necesitas para ir mejorando el movimiento y que se vea lo más natural posible. Esto ya es cosa de que le entiendas a cómo funciona el motion graphic. Mira esto de aquí, podemos hacer esto, y si nosotros damos play tendríamos una animación diferente. Como les digo, la interpolación Bezier da para un video aparte, pero más o menos se los explico. Aquí faltan más fotogramas para que el movimiento se vea bien, pero bueno, eso es lo que les digo. Incluso puedes mover esto de acá y todo esto. Aquí hay más curvas que las que puedes mover para manipular la velocidad que tendrá en medio a medida que vaya recorriendo la pelota. Y bueno, eso es, como les digo, esto ya da para un video aparte, pero más o menos se los explico.
Mira, podemos lograr un movimiento de arranque rápido, pero a medida que vaya avanzando un movimiento más suave. Como te decía, para activarlo tienes que seleccionar los fotogramas. Incluso mira, el diseño del fotograma ha cambiado. Das clic en Bezier y te vas a este apartado de aquí, que es el Motion Graphic, y das doble clic. Normalmente te aparecerá algo así, das doble clic aquí y se te aparecerán los fotogramas y sus respectivas guías. Y con el scroll del mouse puedes hacer un zoom y esas cosas. Muy bien, ahora vamos a ver el otro tipo de interpolación. Vamos a seleccionar este, y el otro tipo de interpolación que tenemos es el step. Esto lo que hace es que la interpolación, en resumen, no hay interpolación, va saltando de fotograma en fotograma. Por ejemplo, miren, si yo cambio la interpolación step, lo que hace es que del punto A va a saltar al punto B de golpe. Miren, ya saltó. Entonces, para verlo de manera más perfecta, vamos a crear un fotograma aquí y otro fotograma por acá. Entonces, le agregamos el step, interpolación step, y miren, es como si no existiera interpolación. Esto es lo que hace, miren. Salta de fotograma en fotograma sin que haya movimiento intermedio. Aquí no hay nada, aquí no se mueve, mientras que las demás pelotas se están moviendo. Aquí no se mueve, aquí tampoco se mueve. Va a ir saltando como de fotograma en fotograma. Creo que esto lo usan para movimientos de animación estilo stop motion. Creo que así lo utilizan, miren. Van saltando de fotograma en fotograma. Vale, el otro tipo de interpolación que tenemos es el noisy, que es ruido prácticamente. Vamos a utilizarlo en el smooth, en la primera pelota. El noisy lo que hace es crear pequeños brincos. Miren cómo se ha hecho la guía que tenemos de la pelota, donde se mueve del punto A al B. Y pues prácticamente hace esto, miren. Es como que hace vibrar el objeto o la forma que tenemos anclado a esos fotogramas a la hora que se mueve. Aquí en este apartado de aquí yo lo tengo anclado a esta zona de aquí, pero normalmente a ti te saldría flotando. Creo que es el kill frame, te saldría así. Entonces lo que tienes que hacer es que a medida que vayas avanzando, aquí puedes ir cambiando la amplitud. Como puedes ver, puedes hacer que el ruido sea más brusco, y la escala, que tanto quieres que esto se descontrole. Por ejemplo, miren, lo vamos a poner en 1.20 y la amplitud lo vamos a poner en 1.70, y si damos play pues tendríamos esto, un descontrol total. Entonces aquí podemos ir disminuyendo la amplitud para que vibre poquito, y la escala para que no vibre tan desordenado, o podemos aumentar esto aquí. Y miren, entre más alto el valor de la escala, pues la vibración será mucho más suave, y la amplitud pues lo que te da ese movimiento desordenado. Incluso puedes hacer esto como que la pelota rebote en toda la cámara. Eso es lo que hace el noisy, o sea, la interpolación de ruido. Ahora, el tipo de interpolación, vamos a volver a anclar esto, lo del keyframe, y vamos a dejarlo en 0,2 y 1. Creo que no está demasiado violento. Sí, 0,10. Vale. El otro tipo de interpolación lo vamos a hacer en la pelota número 2, la que tiene lineal, es el bounce, que es prácticamente un rebote. Voy a dejar esto nuevamente flotante, porque normalmente a ti te aparecerá así. Entonces el bounce o el rebote lo que hace es que prácticamente genera un rebote. En lugar de caer y quedarse estático en el punto B, del punto A al punto B, va a generar un rebote. Vamos a dejar con los valores predeterminados. Mira, 3 rebotes y la escala en 0,50, y miren lo que pasa. Rebota como si fuera una pelota, como si tuviera gravedad. Entonces lo que tenemos que hacer es que podemos aumentar la escala, y esto pues va a rebotar mucho más alto. Entre más grande la escala pues va a rebotar más, y el movimiento pues va a ser raro porque la cantidad tiene 3. Incluso podemos aumentarla a 10 y va a rebotar 10 veces, depende de la escala. Mira hasta dónde llega, o incluso podemos bajar la escala y aquí pues va a ser 10 rebotes. Ideal para hacer efectos de rebotes de pelotas o algo.
Eso es lo que hace la interpolación, el bounce o el rebote. Y por último tenemos el tipo de interpolación elastic. Esta interpolación elastic ya saqué un video muy detallado de cómo utilizarlo en personajes, así que el elastic, la interpolación elastic, les dejaré en estos momentos una tarjetita que lo llevará a ese video porque está mejor explicado en ese tutorial que ya saqué anteriormente. Así que esta interpolación tendrán que ir a verla al video que estará apareciendo en estos momentos en una tarjeta aquí en la parte superior derecha, y pues ahí les explico detalladamente cómo utilizarla en personajes. Es mejor que vean ese video a que se los explique de manera superficial en este tutorial. Y por último tenemos el tipo de interpolación ciclo o ciclos. Vamos a hacerlo en la pelota número 3. Que lo que hace ciclo es crear un bucle infinito. Un bucle infinito de la animación que hemos hecho. Por ejemplo, miren aquí la pelota pues cae y se queda estática. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a aumentar esto a 72 y pues activamos el ciclo. Activamos el ciclo, este de acá. Y pues lo que hacemos es lo siguiente. En el ciclo, perdón, creo que lo he hecho mal. Vamos a hacerlo nuevamente. Para activar el tipo de interpolación del ciclo, lo que tenemos que hacer es seleccionar el último fotograma de nuestra animación, no los dos, el último. Seleccionamos el último, clic derecho y ciclo. O seleccionamos este aquí, ciclo. Entonces, lo que hace es que aquí podemos crear un ciclo infinito. Pues si doy play, esta pelota va a empezar a subir y a bajar y a subir y a bajar. Pero para hacer un ciclo, digámoslo, decente, que no se vea el corte cuando llega al punto B y regrese al A, copiamos el primer fotograma y lo pegamos al final, y siempre eligiendo el último fotograma damos clic en ciclo, y pues aquí tenemos un valor absoluto de 2 y estos pues no está activado. Si utilizamos un valor absoluto de 2 o un valor absoluto de 10, por ejemplo, va a empezar el ciclo desde el fotograma número 10. Si doy play en este momento, miren lo que va a pasar. Regresa y regresa rápidamente. Entonces, normalmente se utiliza el fotograma número 2 para que el ciclo quede de esta manera. Así sube y baja, sube y baja. Vamos a hacer esto mucho más larga la línea de tiempo. Miren, incluso aquí el tipo de fotograma noisy sigue activo infinitamente. Bueno, el ciclo se mantiene hasta que la línea de tiempo se corta. Eso pasa con el absoluto, el valor absoluto aquí, pero pasa algo. Imagínate que tú quieres mover este ciclo, ya no quieres, quiero que este fotograma esté en el 72, pero quieres que mover toda esta cantidad de fotogramas y que el final sea en el 72. Normalmente harías esto. Pero si te fijas, el valor del ciclo quedó anclado en el fotograma número 2. No se transportó con el resto de fotogramas al moverlo. Entonces aquí te tocaría hacerlo que empiece en el fotograma número 26. Entonces tendrías que poner 26 para que el ciclo empiece desde el fotograma 26 y pues aquí no haya nada. Entonces para estos casos lo que tienes que hacer es utilizar el tipo de ciclo en relativo. El tipo de ciclo en relativo lo que hace es que si tú seleccionas todos los fotogramas y lo quieres trasladar a otra posición, vas a seleccionar todos los fotogramas y el ciclo se irá contigo. Entonces ya el ciclo se fue contigo, ya no tienes que ir modificando ningún otro tipo de posición del ciclo. Mira, aquí pues no hay nada y el ciclo empieza aquí. De manera infinita. A diferencia del absoluto, que cuando usas el absoluto, pues el ciclo se queda estático en el fotograma que has elegido. Mira. Aquí se quedó el ciclo. Entonces aquí va a haber algo. Mira aquí. El ciclo va a empezar desde aquí, pero si te fijas, empieza, sube, baja y se queda estático. No continúa el ciclo desde ese fotograma. Como prácticamente aquí no hay nada de movimiento, entonces el ciclo respeta esta falta de fotogramas, y pues la misma cantidad de fotogramas, que son 25, son los fotogramas que agrega aquí estáticos de no movimiento. Entonces para evitar eso pues cambia el ciclo a relativo. Vamos a ponerlo aquí
Para evitar eso, pues tienes que cambiar el ciclo a relativo. Y con el relativo, pues mueves esto acá y ya tienes esto. Y pues la diferencia es, te recuerdas que en el absoluto respetaba el ciclo de esta escasez de fotogramas. Es decir, que 25 fotogramas, como no tiene movimiento, cuando el ciclo terminaba, respetaba esos 25 fotogramas faltantes y pues no generaba movimiento en esa pelota. Pero como en el relativo has movido la posición de los fotogramas, al inicio no habrá movimiento, pero cuando llegue la línea de tiempo, el movimiento continuará y ya se saltará esta falta de fotogramas acá y pues el ciclo continuará desde aquí como si esto nunca hubiera existido. Esa es la diferencia. Y si te fijan, todos los fotogramas que tienen interpolación tienen este espacio de aquí, este campo de aquí de fotogramas, y tienen un intervalo. Muy bien, esto que les voy a decir es para todos los tipos de interpolación, porque si se fijan, si yo me voy a la pelota 1, tiene este hold duration. Este hold duration lo que hace es generar una especie de retardo a la hora de que inicie la animación. Por ejemplo, todos los tipos de interpolación tienen esto. Miren, este apartado de acá. Entonces, ¿cómo funciona esto? Muy fácilmente. Seleccionas un fotograma o los dos fotogramas. Vamos a hacerlo con la pelota que tiene ruido. Si tú seleccionas un fotograma y aumentas la duración de retención, va a pasar esto. Va a ir generando este campo de acá. ¿Qué es este campo de acá? Un espacio donde el movimiento no se va a aplicar hasta que sobrepase esa cantidad de fotogramas. Por ejemplo, miren, tiene 6. Vamos a dejarlo en 0. Si lo dejo en 0, va a iniciar normalmente. Todo va a tener ruido. Pero si yo le agrego que quiero que se espere 6 fotogramas para empezar a generar el movimiento, va a pasar esto. Miren, aquí no hay nada. Aquí no hay absolutamente nada de movimiento. En el momento que pasen esos 6 fotogramas, se va a empezar a generar ruido y la animación va a empezar a funcionar. Es decir, que esto retrasa 6 fotogramas el movimiento que se le ha dado a la pelota para que empiece a bajar. Miren. Listo. Y lo mismo puedes hacer con este de acá. Le aumentas fotogramas, por ejemplo 5 fotogramas, donde no se generará ruido o movimiento ese descontrolado que tiene la pelota. Y a medida que se quiten esos 5 fotogramas o pasen esos 5 fotogramas, el ruido seguirá actuando. De esa manera es que funciona el hold duration. Y pues nada, chicos, espero que este tutorial o este video les haya sido de mucha utilidad. Si lo fue así, pues no olviden dejarme su poderosísimo y suculento like. Suscríbanse al canal si no lo han hecho. Y pues nada, nos vemos pronto. Chao, chao.